Cuando nosotros no entendemos la asignación del Edén, no vamos a entender la victoria del Calvario. Y esto fue lo que el Señor me habló. Este es el título de mi prédica. En medio de este caos, la asignación del Edén me lleva a la victoria del Calvario. Si tú no entiendes el Edén, no entiendes la victoria del Calvario. Y si tú no entiendes la victoria del Calvario, estás viviendo una vida de derrota. Por eso vives prestando. Por eso vives enfermo. Por eso vives en un desorden en tu hogar. Por eso viene la depresión. Por eso viene la ansiedad. Por eso viene el temor. Por eso vienen las ganas de renunciar. Porque esto solo le pasa a alguien que no ha entendido las victorias del Calvario, mi hermano. Pero para entender la victoria del Calvario, usted tiene que entender primero la asignación del Edén. Esto es tremendo. Vamos a Génesis 1:2. Desde lo más básico del cristianismo. Escúcheme. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? La condición inicial de la tierra era desorden y caos. A nosotros todo esto que le acabo de decir nos parece terrible. Pero por un momento usted piense que no hay luz. No hay luz, o sea, no existe la luz. Todo está oscuro. Todo es desorden. Usted camina y es puro lodo, puro barro. Usted se imagina todo así por donde usted andara. Es peor que el escenario que estamos viendo. Y este caos, escúcheme bien, solo iba a mejorar si venía la intervención divina para darle forma a este caos y llenarla de vida. Este estado preliminar de la tierra requería la acción creativa de Dios para organizarla de una mejor manera y poderla llenar con los hijos de Dios. Tremendo, porque Dios no nos puso ahí en ese desorden. Dijo, primero hay que arreglarlo. El Padre saca el caos, saca el desorden, saca el vacío, saca la oscuridad y lo organiza en un orden divino. Pero para mantener ese orden, recuerde usted que en todo Génesis, cuando habla de la creación, dice creó los mares, los cielos. Él empieza a crear todo y todo le quedó hermoso, ¿no? Hay naturaleza que usted no se imagina. Dice, oiga, y esto como el Señor le metió los colores a este pájaro. Oiga, no entiendo. O a esta flor. Es tremendo cómo le quedó hermoso. Y algo que tuvo Dios con la creación, diga conmigo, dedicación. Usted quiere todas las cosas ya. Quiere orar 2 días y que Dios le responda, y si no se desanima. Pues mi hermano, yo tengo que decirle que usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tuvo especial dedicación cuando creó todo y cuando lo creó a usted. Así que usted tiene que tener dedicación con las cosas. Entonces imagínese que Él se dedicó. Y cuando terminó todo, escúcheme esto tan tremendo. Él dijo, uy, ala, esto me quedó muy lindo. Bien ordenadito a comparación de cómo estaba. Esto me quedó hermoso. Mire, hice flores, hice ríos, hice animales. Pero el Padre sabía en su divinidad que Él no se podía quedar ahí en el jardín del Edén cuidando todo eso. Y entonces dijo, para mantener el hombre divino, tengo que crear al hombre. El hombre fue creado para mantener el orden divino de Dios en la tierra. Escúcheme una cosa, porque aquí le voy a volar algo que yo misma le enseñé y que no es así, y que a mí me lo enseñaron, y por andar enseñando lo que a mí me enseñaron sin la revelación cometí un error. ¿Está listo para esto? Bueno, si me va a grabar, grabe todo, porque si no, dice la pastora se está arrepintiendo de algo que enseñó. No, grabe todo. Entonces, imagine, yo le dije a usted y hemos repetido que el propósito con el que Dios lo creó fue para adorarle y servirle. ¿Cuántos creen que eso es así? Eso no es así. Eso no es así. Hoy tengo que decirle que no es así. Bíblicamente no es así. Y ese fue el error.
La intención original con que Dios creó a Sergio, con que Dios creó a Jarí, con que Dios creó a mi hermano, con que Dios creó a Andrés, fue para que preservaran el orden divino. Escúcheme bien. ¿Por qué? Escúcheme bien. Según Génesis 1:26, escúcheme bien, lea esto. Y dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, sino también, dice, sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dígame de Génesis, ¿dónde dice que Dios nos creó para adorarle y servirle? Aquí habla de 3 palabras. Le voy a explicar, entienda bien, iglesia, ojo, ojo. Si usted sale de este lugar entendiéndome esta palabra, le tengo una promesa de parte de Dios. Todo lo que es derrota para usted hasta el día de hoy va a ser victoria. Pero yo necesito que usted me coja esta palabra. Por eso no quiero que ande, porque pero ¿por qué dio testimonio el otro y yo no? Porque ese era el que estaba atento a la prédica y tomó el rema y lo cogió para sí y lo vivió adentro. Todo lo que es derrota en su vida después de esta palabra se tiene que volver una victoria para todos. Dígale al que está a su lado: ¿usted sabía que lo que Dios te ha dado es bueno? Pero no es todo lo que Él te quiere dar. Hay mucho más que tú no has alcanzado por no entender el origen del Edén y la victoria del Calvario. Escúcheme bien, escúcheme bien. Se asustó Jarí, dijo: uy, Dios mío. Ahí no dice adoración, diga conmigo: fructificar, multiplicar, sojuzgar y señorear. Algo que usted ya sabe, pero que, ojo, lo hemos leído y no lo hemos vivido. ¿Qué problema con esta iglesia? La de Cristo, me incluyo a mí, que somos buenos oidores y malos hacedores. Escúcheme bien. Cuando habla de fructificar, está hablando de producir frutos, de generar resultados positivos y abundantes. No es bebiendo y colando el diseño de Dios. No fue la inspiración de Dios sobre tu vida, mi hermano. Fructificar significa producir frutos, dar resultados positivos y abundantes. Esto no solo implica la procreación, sino también vivir de manera productiva y generar abundancia en todos los aspectos de su vida. En otras palabras, cuando Dios le dijo fructifique, le estaba diciendo: yo quiero que generes abundancia en todo lo que yo te he dado para administrar. Y luego llega y le dice: multiplíquese. ¿Qué significa multiplicar? Según la intención original de Dios: aumentar en número, crecer y expandirse. Se refiere a la expansión de la humanidad a través de la procreación, llenando la tierra de descendientes y estableciendo por todo lugar hijos de Dios. No solamente es tener 5 y 6 chinitos y 7. La pregunta es: ¿son los 7 hijos de Dios? Porque si usted no tiene hijos de Dios en sus hijos, usted no se ha multiplicado. Usted sencillamente ha procreado, pero no ha obedecido a la intención de Dios de multiplicarse. Adicional a la procreación, Dios a ti y a mí nos llama a llenar la tierra con hijos de Dios. O sea, a llevar su palabra y a tener hijos espirituales. Eso fue lo otro que Dios nos dijo. Ahora diga conmigo: sojuzgad.
significa ejercer dominio y autoridad sobre algo. Esto implica un liderazgo responsable y cuidadoso sobre la creación. Ojo, Dios a usted, sí hermano, el que está en la última silla, el que está en el medio, el que está aquí adelante, usted forma parte de la creación de Dios según Génesis 1:26. Y el Señor le dijo, sojuzgue, y cuando le está diciendo sojuzgue, le estaba diciendo, necesito que te levantes como un líder responsable de mi creación. Todo lo que Dios hizo fue hermoso. Los animales, y le dijo a Adán, te voy a dar todo esto sin un peso. Mire cómo es Dios. Eso no lo encuentra, esa ganga usted no lo encuentra hoy en día. A ver quién le regala una casa sin pagarla. Solo Dios. Y le dijo, sobre todo lo que hay, necesito que sojuzgues, necesito que tengas un liderazgo responsable. ¿Cuáles son los líderes responsables? Ay. Los que no son tropiezo para la misma creación de Dios. Ese líder que abandona, ese líder que no da buen testimonio, ese líder que anda dividiendo el cuerpo, ese líder que anda destruyendo otras vidas, ese líder no ha entendido su asignación de sojuzgar, porque no está siendo responsable con la creación que Dios dio. Y luego dice señoread. Señorear significa someter y dominar y poner bajo control. Eso le gusta, y más a las santanderianas. Pues imagínense que fue una asignación de Dios sobre la creación. Diga conmigo, señorear, someter, dominar y poner bajo control. Esto no significa explotación destructiva, sino una administración sabia y justa que preserve y mantenga el equilibrio de lo que Dios le entregó. Ojo con esto, un liderazgo que mantiene un equilibrio. Escúcheme bien, ¿ya me entendieron estas 4 cosas? Ahí se las voy a dejar en el internet para que las busque. Entonces, imagínense, Él nos dijo, ¿por qué Dios le dijo al hombre fructifique, multiplique, sojuzgue y enseñoréese? Eso de ejercer dominio y control tiene que ver con las situaciones adversas, con el mismo diablo. Dios le dio autoridad. Entonces imagínense por qué Dios le dio esto, le dio esta orden. Le dijo, yo te he creado, yo te formé para que tú fructifiques, para que tú multipliques, para que tú sojuzgues, para que tú enseñorees sobre lo que he creado. Oiga, tremendo. Dígale al que está a su lado, dígale, enseñoréate. Dígale, enseñoréate en todo lo que Dios creó. Dígale, enseñoréate. Ejerce dominio, ejerce control sobre aquello que te quiere destruir. Ejerce dominio sobre lo que el enemigo ha querido decirte que es un fracaso. Ahí. Escúcheme. ¿Sabe por qué Dios le dijo al hombre? Es que la sabiduría de Dios es tan tremenda. Porque Dios le dijo, le voy a dar estas 4 habilidades. Y es más, no son habilidades, es una orden. Fueron los primeros mandamientos, porque los primeros mandamientos no son los del Sinaí. Los primeros mandamientos son los del jardín del Edén. Y estos son los 4 primeros mandamientos. Y usted creyó que eran los 10. No, Señor, primero fueron los mandamientos del Edén, que son 4. Fructifique, multiplique, enseñoréese y sojuzgue. Y luego fueron los del Sinaí. Entonces dice, escúcheme bien, para mantener el orden. ¿Usted sabe que lo que Dios creó es grande? ¿Usted sabe que lo que Dios creó es poderoso? ¿Usted sabe que lo que Dios creó nadie lo puede crear? ¿Usted sabe que la facultad de crear solo es una asignación de Dios? ¿Usted sabe que eso es tan tremendo que Dios, escúcheme bien, para mantener el orden? Venga, le digo una cosa. Si Dios no le da esto al hombre, con tanta soberanía y gracia que hay en la creación de Dios,
el hombre no es capaz de hacer nada. Mantener el orden de lo que Dios había creado, escúcheme bien, requería o se necesitaba que el hombre se le entregara dominio y autoridad, que el hombre pudiera poner bajo control lo que el Padre nos dejó y que produciéramos un fruto, que nos expandiéramos. ¿Sabe por qué? Si en el jardín del Edén la razón o la intención con la que Dios crea al hombre fue para mantener el orden divino, es el hombre la respuesta de Dios para volver y restablecer en medio de este caos el orden. Si en el jardín del Edén Dios lo creó a usted y a mí para que mantuviéramos el orden divino en medio de este caos, tú y yo somos la respuesta para volver a restablecer el orden divino que se está perdiendo. Tremendo. Yo le dije que durante mucho tiempo habíamos enseñado, que nos fue enseñado, que fuimos creados para adorarla y servirle. Escúcheme bien esto, porque esto es un rema. ¿Y qué pasa? Hoy entiendo que la intención original con la que el Padre te creó a ti y con la que me creó a mí fue para mantener el orden divino. ¿Por qué? Porque el que entiende que esto es un privilegio que Dios te haya escogido. Es que Dios dijo que lo hice a imagen y semejanza. Si Dios no nos hace a imagen y semejanza, nosotros no podíamos administrar lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando hay una persona que entiende que esto es un privilegio, porque la imagen y la semejanza de Dios está dentro, esta persona responde en gratitud, con adoración y servicio. ¿Lo entendió? Fuimos creados para restablecer el orden divino. Pero cuando usted entiende que es un privilegio ser un instrumento de Dios y cargar la imagen de Dios adentro, la soberanía de Dios adentro, usted responde en gratitud, con adoración y servicio. Pregunto, ¿dónde están los que no le adoran y le sirven? Y no le sirven. Amada iglesia, tú que no sirves, que no le adoras, porque la adoración es un estilo de vida, que todo lo que yo haga le agrade a Él, no es un canto. Te tengo que decir que hoy el Señor te está hablando y te está diciendo que Él te creó con una adoración. Si tú no respondes, ¿sabe por qué no puedes responder en gratitud y en servicio? Porque no has entendido la asignación del Edén. Entonces escúcheme bien. ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? Diga conmigo, me dieron mi asignación. La gente no sabe qué fue lo que pasó en el jardín del Edén. Cree que solo fue la creación. La creación no. Primero se le dio al hombre la asignación para preservar el orden divino. Segundo evento catastrófico del jardín del Edén, y con este el Espíritu me voló la cabeza, fue el primer tormento de Satanás. Ese es el segundo evento. ¿Cómo así, pastora? Escúcheme bien lo que le voy a decir, y en el nombre de Jesús yo oro para que usted reciba esta revelación como es. Escúcheme bien, dice Génesis 2, 16, 17, esto es poderoso. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto que comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. ¿Lo tenemos claro? Génesis 2 del 16 al 17. Pero luego en Génesis 3, siguiente capítulo, versículo 1, dice: pero la serpiente astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Capítulo 3. Escúcheme bien. Según esto,
Si en el 2 era donde Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva que no comieran del árbol, y en el 3 habla la serpiente, le hago una pregunta a usted y usted me va a responder en esta mañana, porque yo sé que está aquí. O sea que en el capítulo 2, cuando el Señor estaba hablando con Eva y con Adán, ¿el diablo estaba ahí? ¿Usted qué cree? Claro. Eso me da a entender a mí lo siguiente. Escuche esto tan tremendo, este escenario. Yo dije, Señor, te prometo que voy a preparar la prédica con 15 días de anticipación, porque me hubiera gustado hacerle una escena teatral recreativa de lo que le voy a decir ahora, y usted lo entendería de una mejor manera. Pero voy a apelar a que el Espíritu de Dios le dé el convencimiento para que usted lo pueda entender en esta mañana. Escúcheme bien, yo no me imagino este escenario. Yo no me imagino. O sea que Satanás estaba observando cuando Dios creó al hombre. O sea que Satanás observó que para todo lo que Dios había creado, usó el poder creativo de la palabra, pero para crear al hombre lo tomó en sus manos, le sopló aliento de vida. Yo me imagino al diablo enfurecido, le sopló aliento de vida y luego lo toma en sus manos. El diablo se dio cuenta que para todo Dios había usado la palabra, pero cuando hizo el hombre, se tuvo una especial dedicación. El diablo sabía. Yo no me imagino el diablo atormentado, viendo que el Padre estaba cogiendo al hombre, lo estaba formando, lo estaba acariciando con sus manos, le estaba soplando aliento de vida, y para rematar le dice: te doy dominio, te doy autoridad. Y el diablo se enojó, el diablo se enojó, el diablo se enojó. Estaba irado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el diablo estaba enojado? Porque el Padre estaba haciendo con el hombre, le estaba dando todo lo que Satanás quería. Porque lo que Satanás quería era dominio y autoridad, y se le estaban entregando al hombre. Y Sarabababashe. Wow. El diablo estaba atormentado. El diablo estaba atormentado viendo esta escena. Algo tenía que hacer. Algo tenía que hacer. Y se fue tan enfurecido. Se fue tan enfurecido que se fue a planificar qué debía hacer para robarle esa autoridad y ese dominio que él quería. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Él es planificador. Él trabaja cuidadosamente en sus planes, de día y de noche. Él te estudia para saber cómo te puede robar lo que Dios te ha dado. Él va a estar detrás de tus desaciertos. Él va a estar detrás de tus tentaciones. Él va a estar detrás de tus debilidades. Él te va a rodear, porque Él va a planificar tu destrucción. Porque lo que Él quiere es robarte algo que Él quería. Y que el Padre, ante sus ojos, en medio de tal escenario, si algo pudo atormentar al Padre, al diablo, fue la creación del hombre. Si algo pudo atormentarlo, cuando él estaba en el cielo y desertó y fue echado del cielo, el hombre no ha sido creado. Pero no hay mayor tormento que cuando el hombre fue creado. Y rabababashe. Ora en el Espíritu. Algo se está rompiendo en usted. Usted que se creía débil, usted que se creía rechazado, usted que creía, y el mismo diablo, cuando usted escuche a alguien que le dice que no lo valoran, que no lo tienen en cuenta, que a usted no lo van a perdonar, discierna que en la voz de la serpiente, que tiene apetito por el dominio y la autoridad,
no es Dios, no es el Padre. Lo que el Padre dijo de ti, lo determinó hace miles de años. Y dice que se fue tan enojado que se fue a planificar, salió de esa escena derrotado. Él sabía que el hombre le iba a acabar su dominio, que el hombre con la autoridad de Dios lo iba a derribar. Por eso en ese momento, en el jardín del Edén, se estaba recreando la luz y la historia del Calvario. Se estaba recreando la escena del Calvario, porque en ese mismo momento había una verdad paralela. Lo que estaba sucediendo, o lo que iba a suceder miles de años, ya se estaba manifestando cuando el hombre fue creado. Por eso Jesucristo, hecho hombre, derrotó al enemigo. Y rababababasho. Wow. Y rababababashe. Tenía que usar un arma. ¿Usted sabe cuál fue el arma que usó Satanás ante magnífico poder? No podía ir con una lucecita de bengala a ir a pelear esta batalla. Dice que él usó un arma que se llama la astucia. Y escúcheme bien que le voy a hablar de esto. 4 componentes de la astucia satánica. Porque ¿sabe qué? Génesis dijo que era más astuto que todos los ¿qué? Animales. ¿Cómo así? ¿Los animales tienen astucia? Claro, los animales tienen una astucia, pero le voy a hablar de eso. La astucia de los animales es un comportamiento instintivo. Tienen astucia para cazar sus presas, tienen astucia para hacer sus nidos, tienen astucia para hacer sus guaridas, tienen astucia para adaptarse y sobrevivir, tienen astucia para cazar alimentos y otros depredadores. Pero la palabra es muy clara y dice que era mayor que la astucia de los animales. O sea, es una astucia satánica. Diga conmigo, el arma que Satanás usó para intentar, porque no pudo, quitarle el poder y la autoridad al hombre, el dominio, y la autoridad, fue la astucia satánica. 4 componentes de la astucia satánica. Primero, engaño. La serpiente engañó a Eva cuestionándola de la prohibición de Dios sobre el fruto del árbol del conocimiento de la vida, del mal, y le dijo: ¿con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol del muerto? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Tergiversar la palabra de Dios para sembrar duda y confusión en Eva. Hay algunos hombres que son, escúcheme bien lo que le voy a decir, son más malos que el diablo. Lo decía Dag Howard, lo ha repetido mi esposo. Y yo entendí, escúcheme bien, ¿por qué son más malos que el diablo? Porque el diablo no tiene el poder y el dominio y la autoridad que usted y yo tenemos. Pero si a ese poder que usted y yo tenemos, ojo, y ese dominio, le añadimos la astucia satánica, usted va a ser más malo que el diablo. Diablo tiene poder, pero no es el mismo que usted y yo tenemos. El poder que usted y yo tenemos es mayor, porque fue el del creador de los cielos y de la tierra. Pero cuán certera es la palabra cuando dice: al que se le da, se le demanda. Tú tienes un poder tan grande, ojo,
Porque ese poder que tú tienes, si es mal usado, va a ser más destructivo que el poder del diablo. Astucia satánica. Hay gente aquí, Eva, escúcheme si no le voy a decir esto, si usted mismo no va a analizar. Engañó la serpiente a Eva, tergiversando la verdad de Dios para sembrar duda y confusión. ¿Cuántos hombres y mujeres que dicen ser de Dios usan la palabra de Dios para sembrarte duda y confusión? Diga: astucia satánica. Segundo componente: distorsión de la verdad. La serpiente contradijo directamente a Dios al decir: no moriréis. Dios dijo que moriréis, pero no moriréis. Aquí mezcló la verdad con la mentira para hacer conveniente su argumento. Tremendo. Aquí el diablo estaba distorsionando la verdad. Por eso usted tiene que ser un estudioso de la palabra, porque el que echa fundamento en la palabra, nadie le distorsiona la verdad. Este es el otro componente de la astucia satánica. Diga conmigo: distorsiona la verdad. Tercer componente de la astucia satánica: seducción. La serpiente apeló a los deseos y a la curiosidad de Eva. ¿Por qué los jóvenes terminan enredados en la bola de la drogadicción cuando entran por curiosidad? La curiosidad te va a matar. Y no es el adagio que la curiosidad mata al gato. No, es real. La curiosidad te va a matar. ¿Por qué? Porque la curiosidad termina siendo un antónimo de dejar todo en las manos de Dios. Reposa en Dios. La serpiente apeló a los deseos y a la curiosidad de Eva. ¿Cómo lo hizo? Resaltó las ventajas aparentes de comer el fruto prohibido. Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Una de las jugadas más grandes que el diablo nos puede hacer es tener total control de nuestras emociones. ¿Por dónde los va a seducir Satanás? Por sus emociones. ¿Usted sabe por qué le ha costado afirmarse en los caminos del Señor? Porque usted es emocional. Si sus emociones están bien, usted está comprometido. Pero si sus emociones están mal, usted se desanima y no quiere volver. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted tiene que andar más en el espíritu. Las emociones están en el alma. Es la evidencia de una persona que está débil en la oración. Por eso el tercer componente es la seducción. Él va a apelar a sus deseos y a su curiosidad. ¿Tiene deseo de reconocimiento? Ojo, por ahí el diablo lo puede seducir. ¿Tiene deseo a figurar? Ojo, por ahí el diablo lo puede seducir. Cuarto componente: manipulación emocional. Al insinuar que Dios estaba reteniendo algo bueno de ellos. Qué astucia, ¿no? Ay, pero usted predica mejor que el pastor y allá no lo reconocen. Usted sabe más palabra. Manipulación emocional. Diga: cuarto ingrediente de la astucia satánica. La serpiente jugó con las emociones de Eva, fomentando sentimientos de desconfianza hacia Dios y deseos de alcanzar algo que aparentemente le estaba siendo injustamente negado. Pero Eva, ¿qué pasa si ustedes comen? Si Él es Dios, ustedes también tienen derecho. Cuatro ingredientes de la astucia satánica. La desobediencia va a llevar a la corrupción del cuerpo, del espíritu y de la relación con Dios. Aquí fue donde Satanás sacó esa astucia satánica. Dijo: yo necesito robarle lo que acabo de ver. Oiga, venga, yo le quiero hablar. ¿Cómo le parece a usted
que después de esa escena donde el diablo fue atormentado, yo no me imagino allá el Padre soplando aliento de vida sobre nosotros y el diablo cogiéndose los pelos y diciendo: no, 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 no puede ser. Ese es el dominio y la autoridad que yo quería. Y se fue tan molesto, tan bravo, que se ideó el plan y le salió bien. Sedujo a Eva en un momentico. No los acababa Dios de crear, acababa de darle dominio y autoridad, y en menos de nada la serpiente los sedujo y perdieron todo. Cualquier parecido con la realidad es simplemente coincidencia. Cuando Dios te bendice, cuando Dios te da todo y sales corriendo y abandonas a Dios y ya no vuelves a la iglesia porque ya tienes la casa y el carro que deseabas. Cuídate de estar en el escenario de la serpiente. 2 eventos que pasaron en el Edén. Yo le decía, si usted no entiende la asignación del Edén, no vas a llevar a la victoria del Calvario. 2 cosas. Diga conmigo: fui creado para preservar el orden divino. Y segundo, en el Edén fue el mayor tormento de Satanás. Segundo, la victoria del Calvario. Yo quiero que ahora, entendiendo esto, usted va a llegar a la victoria del Calvario. Escúcheme bien. Lo que Adán perdió en un árbol, ¿dónde fue que lo perdió? ¿Cuál árbol? El conocimiento del bien y el mal. Lo que Adán perdió en un árbol, Jesucristo lo recuperó en otro árbol, porque la cruz del Calvario era la representación, por eso era de madera, porque era la representación del árbol de la vida. La vida que perdió Adán en el árbol fue la vida que recuperó Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted está contento, dale un aplauso a Cristo. Dígale gracias. Gracias. Tremendo. El árbol simbolizaba la autoridad divina para definir qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero cuando ellos comieron, escúcheme bien, lo que ellos estaban haciendo era, escúcheme bien, porque a usted le puede estar pasando esto. El Señor les dijo: no coman. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: descansen en mi sabiduría y en mi plan perfecto para ustedes. Pero cuando ellos comieron del árbol del bien, de la vida, del mal, lo que estaban haciendo era querer tomar la autoridad de Dios para sí mismos. No descansaron en su sabiduría. Y entonces dice: ¿por qué era necesario? Porque por eso, en esta creación tan omnipotente, celestial, divina, poderosa, se requería de una mente humana que estuviera llena del Espíritu de Dios para poderla administrar. Pero, escúcheme bien, Eva y Adán tomaron eso para sí mismo, y por eso el postrer Adán, que es Jesucristo, nos volvió a la vida. Escúcheme bien, hay una humanidad allá afuera que está como Adán y Eva cuando se comieron el fruto del árbol del bien. Y por eso esa es la humanidad. Como el árbol del conocimiento es aprender a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, por eso hay una humanidad afuera que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque es la gente, la generación que todavía tiene el fruto del pecado en el vientre. Mientras que ese fruto no salga, no van a someterse a la sabiduría y a la autoridad de Dios. Escúcheme bien, amada iglesia. Los hombres sin Dios tienen esa capacidad. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno.
Fue el momento en el que se desobedecieron a Dios que entró la misma muerte de Jesucristo. La misma muerte, perdón, fue en el momento que desobedecieron que entró la muerte. Es la misma muerte que Jesucristo derrotó en la cruz del Calvario. Así como el árbol de la vida del Edén ofrecía vida, la cruz de Cristo ofrece vida eterna a través de su sacrificio. Ahora escúcheme bien. La cruz, el Calvario, escúcheme. En la cruz del Calvario, así como en el Edén surgieron estos dos eventos, en la cruz del Calvario hay dos cosas poderosas que pasaron y que usted tiene que entenderlas para que venga la plenitud de su salvación. Porque hay gente que hizo una oración de fe y dice: el Señor es mi Salvador, pero viven vidas de derrota. Usted no me puede decir, amada iglesia, que usted es salvo y que todo en la cruz del Calvario fue hecho, sí, pero que usted lo ha tomado cuando usted sigue endeudado. Porque es que la cruz no me cabe. En la cruz dice que se llevó la pobreza para darnos riqueza. No puede ser una simple mueletilla que los cristianos repiten pero no viven. Dice que en la cruz del Calvario Él llevó mi enfermedad y me dio sanidad. Y hay gente aquí que es más hipocondríaca que el mismo chavo. El día que no le muele la una, le duele el pie, el otro día le duele, yo no sé qué más le duele. Lo único que no le duele es el billete, hermano. Usted no tiene, por favor. Y esto es para todos los salmistas, los que estamos allá, los servidores. Si usted entiende la cruz del Calvario, si usted recibió la salvación, usted tiene que vivir una vida de victoria. En todas las áreas. Hace rato que su hijo que está en las drogas debería haberse convertido a Cristo. Hace rato usted debió haber salido de la deuda. Y usted debe andar en la sobreabundancia de Dios, porque es mejor dar que recibir, y eso es un diseño divino. Hace rato su merced hermoso, divino, precioso debería estar sirviéndole al Señor de lo agradecido que está. Pero el problema es que no ha entendido el Calvario. Hace rato, ojo con lo que le voy a decir, mejor no me le adelanto mucho. Hay dos cosas. En la cruz del Calvario sucedieron dos eventos. Jesucristo transformó su condición y te dio una posición. Si usted no entiende estas dos cosas, usted no tiene la plenitud de la salvación. No la está viviendo. Escúcheme. Posición. Efesios 1:19. Perdón, condición. Dice la escritura. ¿Cuál condición? ¿Cuál condición? La condición de pecador a santos. Jesucristo fue a la cruz para cambiar nuestra condición de pecadores a santos, así librarnos de la muerte eterna. Esto es igual a salvarnos. Ahora, si usted no entiende la plenitud, si no entiende su posición, no va a entender su salvación. Lo primero que Cristo hizo fue cambiar la condición de pecador a santo. ¿Lo entendemos? Hasta ahí vamos bien. Pero al mismo tiempo, esto es poderoso, al mismo tiempo Él te dio otra posición. ¿Cuál posición? Efesios 1:19. Escúcheme bien todos. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra en los cielos, sobre todo principado, sobre toda potestad y potencia y señorío y todo hombre que nombra, no solo en este siglo, sino aún en el siglo venidero. Wow. Lo remato con Efesios 2:6. Efesios 2:6.
y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Wow. Escúcheme bien. Diga conmigo Efesios 1:19, déjenmelo ahí. 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para? Dígamelo, dígamelo duro. ¿Cuál nosotros? Dígalo completo. Dígalo completo. Según. Wow. ¿Usted está entendiendo lo que está escuchando? Usted está entendiendo, amada iglesia. Escúcheme bien, porque se lo voy a parafrasear. Usted está entendiendo que la supereminente grandeza del poder de Dios, que fue rescatada a través de Jesucristo, la potencia de su fuerza, la cual obró en Jesús cuando resucitó de los muertos y que le colocó a la diestra de Dios Padre, esa supereminente grandeza que hizo que ante Él se dobleguen principados, que ante Él se dobleguen potestades y se manifieste el señorío y la potencia de Dios. Esa grandeza ha de ser manifiesta en los siglos venideros a través de nosotros, los que creemos en Él. No. ¿Sabe qué? Diga conmigo. Yo quiero que me repita esto. Diga, no solo fue con Jesús, sino también fue para mí, porque yo creo en Él. La grandeza, diga conmigo, la potencia de su fuerza, la majestuosidad del poder de Dios, también es sobre mí a través de Cristo Jesús. Que una persona que tiene la potencia de Dios, la potencia de Dios creó los mares, los cielos. Una persona que tiene la potencia de Dios, una persona que tiene la potestad, que tiene el señorío y que tiene la supereminente grandeza de Dios, diga que no tiene para comer. ¿Cómo me explica usted eso? La Biblia es mentirosa. ¿Cómo me explican eso? Si la Biblia no es mentirosa, entonces ¿Cristo perdió en la cruz? Si lo que Cristo hizo en la cruz no lo hizo por Él, porque Él no necesitaba salvarse. Lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo por ti y por mí. Entonces dice Cristo, no solamente, esto es tremendo, no solamente voy a rescatarlos de la muerte eterna y los voy a salvar, sino que adicional a su salvación, para que la salvación sea completada, la plenitud de la salvación sea completada, yo les voy a dar la potencia que el Padre puso en mí, la fuerza, la supereminente grandeza, para que sea manifiesta en los siglos venideros a través de ellos. Le hago una pregunta. Después de esta palabra, ¿usted qué está manifestando? ¿Seguro? Usted me contesta teológicamente y bíblicamente, pero yo le estoy diciendo, evalúe su vida. Evalúe su vida. Usted lo tiene aquí en la mente. Usted sabe que usted tiene que manifestar poder, pero dice que será manifiesto en los siglos venideros a través de aquellos que le creen. Le hago una pregunta: ¿su casa manifiesta la potencia, la supereminente grandeza de Dios? ¿Su economía manifiesta la potencia, la supereminente grandeza de Dios? ¿Su casa, sus hijos están manifestando el poder de Dios? Dice que con tremenda palabra. Y nosotros fuimos creados
para preservar el orden divino, pero en la cruz del Calvario, ese mismo poder, esa misma intención era para preservar el orden divino, pero en la cruz se nos equipaba cómo hacerlo, y era a través de la supereminente grandeza y la potencia de Dios. Yo le voy a decir en esta mañana, usted no puede salir de aquí si no es a corregir la vida que tiene y manifestar la potencia de Dios, porque está en usted. Eso no es problema de Dios. Porque usted le tiene que pedir a Dios que le dé un buen trabajo cuando Cristo ya lo hizo todo. Venga, escúcheme, no aparte de que llevó la enfermedad, llevó la pobreza, llevó la tristeza, llevó el gozo. No solamente hizo, sino que a través de eso llegó y dijo: les doy mi poder, les doy mi grandeza, les doy mi fuerza, les doy mi soberanía. Wow. Yo fui muy confrontada. Yo fui muy confrontada en esa prédica, y le tengo que decir algo. Se lo voy a decir de manera personal. Pero si yo tengo la supereminente grandeza de Dios, la potencia de su fuerza, la creación absoluta, la magnificencia del creador de los cielos, que a mí no me costó nada porque le costó todo a Cristo en la cruz del Calvario. La verdad, yo no he hecho nada para Cristo con esa potencia. Y usted que está sentado creyó que ha hecho de todo porque construyó una empresa. Y usted se cree grande y fuerte porque se gana 50 millones, 60 millones. ¿Qué ha hecho con su fuerza y la potencia para el reino de los cielos? ¿Qué ha hecho con la fuerza y la potencia de Dios? Vea, hágame un favor, sacúdame así. Perdón, hermano, pero a usted le tocó hoy ser mi modelo. Y entonces usted lo sacude así. Sacuda al de al lado si le tiene confianza. No dice que le ponga un ojo colorado. Dígale: ¿entiende esto? Tú tienes la fuerza, tú tienes la potencia, tú tienes la supereminente grandeza de Cristo. Dígaselo, 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 dígaselo. No tienes que vivir en derrota. Tu vida tiene que ir en sobreabundancia. No te pueden derribar, no te pueden obstaculizar, no te pueden menospreciar, no te pueden atemorizar. Satanás no puede intimidarte porque la grandeza de Cristo está en ti. El problema es que mi iglesia no ha recibido. Escúcheme, mi hermano, como pastora, yo no quiero verle su vida derrotada. Yo lo he presionado, yo le he hablado fuerte, yo le he hecho estorbo, porque yo sé, y hoy más que nunca estoy convencida de lo que hay en ti, de lo que Dios puso en tu vida, de la fuerza. La obra de Cristo yo la veo en ti, la obra del Calvario yo la veo en ti, lo que Cristo hizo yo lo veo en ti. No te veo mendigándole a la gente, porque la obra de Cristo en ti no te posicionó en una mendicidad, sino en una sobreabundancia. Y hoy yo profetizo que tu entendimiento se abre para que a través de la fuerza y la potencia de Dios empieces en los siglos venideros a desarrollar y a sacar el poder que tienes. ¡Wow, wow! Ayer a las 2 de la mañana yo estaba en mi lugar donde preparo la prédica. Terminé a las 3 y a las 2 de la mañana el ventanal de mi apartamento se sacudió fuerte y yo sentí una opresión muy fuerte. Y yo sentía la furia de Satanás. ¿Y sabe qué sentí? Cuando
cuando se me movió el ventanal, a mí se me recreó la escena de la creación del hombre. Y la misma furia que Satanás tuvo cuando Dios creó al hombre es la misma furia que yo sentí ayer. Y yo quiero decirle algo, mi amada iglesia. Dice que Él nos hizo coherederos. ¿Quién es coheredero? Él recuperó algo para Él, pero también lo que le correspondía a Él como herencia nos la dio a nosotros. Usted tiene doble herencia. Diga, usted tiene doble herencia. La herencia de ser hijo de Dios y la herencia de Jesucristo. Esta es otra que el Señor me cambió. ¿Se acuerda? Ahora sí me entendió por qué yo le decía que no habíamos sido creados para adorarle y servirle. ¿Me entendió esto bien? Sí. Ok, para que no diga que yo estoy predicando yo no sé qué cosa. Pero mire esta. ¿Cuántos de ustedes les hemos enseñado? No le digo que Dios me corrigió. ¿Cuántos les hemos enseñado que cuando usted se bautiza se identifica en la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor? Le tengo que decir que nos faltó identificarnos con una cuarta posición. Y que esa fue la posición del Calvario. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero imagine que Jesucristo no se quedó crucificado ni colgado en la cruz. Él estuvo aquí. Y el Señor me decía, escúcheme bien, la posición donde yo los puse. Usted se identifica con la sepultura, con la muerte, con la resurrección. Pero cuando Él dice que nos ha puesto, según Efesios 2:6, en lugares celestiales, escúcheme bien, usted tiene que identificarse con la ascensión de Jesucristo. No se asuste. ¿Cómo así, pastora? Sí, Señor. El problema es habernos quedado en una parte de la verdad, pero no haberla completado. Usted se identificó en la muerte, usted murió al pecado, usted sepultó el pecado y resucitó una nueva vida en Cristo aquí en la tierra. Pero yo le vengo a decir que según Efesios 2:6, usted también ascendió con Cristo en lugares celestiales. Wow. Usted tiene que identificarse con la ascensión. Ay, ¿cómo así, pastora? Sí, señora. Efesios 2:6 me dice que usted está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Su espíritu ascendió. Su espíritu cuando venció la muerte. Su espíritu cuando derrotó el pecado. Su espíritu cuando murió una vida y resucitó a la vida en Cristo. Ascendió y no se quedó en esta tierra, sino que está sentado en lugares celestiales. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Escúcheme, escúcheme esto tan poderoso. Es aquí cuando nuestro espíritu ascendió. ¿Qué pasó, pastor? ¿Por qué los cristianos salvos, que ya no fuman, que ya no toman, que ya no chismean tampoco por fe? Bueno, todo esto, ya que los cristianos, todos estos cristianos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué siguen ahí sacando prestado, debiéndole a todo y somos los pobrecitos y los que no tenemos? ¿Sabe por qué? Porque usted entendió que al identificarse en la ascensión, cuando su espíritu ascendió y se sentó en lugares celestiales, en la ascensión y en los lugares celestiales, usted sabe que así como se diseñó un escenario para que fuera el tormento de Satanás, que fue el jardín del Edén. Ay, mire, el Padre tan hermoso lo puso bien bonito, hermoso, para que el diablo viera que en un entorno tan hermoso era que el Señor le estaba dando autoridad al hombre y dominio, porque el hombre, de acuerdo al entorno, el enemigo se estaba dando cuenta de lo importante que era el hombre para Dios. Y entonces en el mundo celestial también se preparó un escenario, pero ya no para darle el tormento al diablo, sino
sino que se preparó un escenario para derrotarlo totalmente. ¿Y sabe cuál fue el escenario? Eran los lugares celestiales donde él no podía ir. Y empezamos a algo en los lugares celestiales, en los lugares celestiales. Ahí cuando usted ascendió y se encontró en los lugares celestiales, fue donde Jesucristo le dio la autoridad para que usted sojuzgara, para que usted gobernara. En los lugares celestiales se le entregó la autoridad para dar dominio. ¡Wow! Escúcheme bien. Ahí fue la pérdida de nosotros. No nos identificamos con la ascensión. Y el lugar celestial fue el entorno creado para que Jesucristo, lo que ya había ganado en la cruz del Calvario, escúcheme bien, es como si hubiera un testamento, lo testó con sangre, pero ya en los lugares celestiales le dijo: esto es tan grande que yo no te lo puedo entregar en tu humanidad, tienes que subir en tu espíritu, porque yo soy espíritu, y si yo te lo entrego en tu humanidad lo echas a perder. Yo necesito que seas como yo soy espíritu y los que me siguen son espirituales. Entonces yo necesito que en aquello que va a ser preservado, que tu espíritu suba, para que yo te pueda entregar de autoridad a autoridad, de espíritu a espíritu, te pueda entregar la autoridad. Wow. Escúcheme algo, y esto es aún mayor. Entonces, si somos espíritus, porque el Padre sopló aliento de vida en nosotros y su espíritu es el que nos dio vida, en nuestra naturaleza espiritual estamos sentados en los lugares celestiales, otorgado, un lugar otorgado por el Padre y una autoridad ganada por el Hijo. Un lugar otorgado por el Padre Celestial y una autoridad ganada por el Hijo. Ese lugar, así como preparó el jardín del Edén, lo preparó el Padre. Y la autoridad que Cristo ganó en la cruz del Calvario te fue entregada allí, porque esa autoridad opera en lo espiritual. ¿Sabe por qué? Volvemos al jardín del Edén. Porque para restablecer el orden divino, ¿quién ha ocasionado este desorden? ¿Quién ha ocasionado este desorden? ¿Quién? El diablo, el reino de las tinieblas. Ahora escúcheme. ¿El reino de las tinieblas es natural o es espiritual? ¿Es qué? ¿Sabe qué pasó? Él te dijo: sube en el espíritu, siéntate aquí conmigo, que te tengo que entregar algo. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía que solo podría levantar una generación espiritual, porque una generación espiritual con autoridad derribaba los espíritus. Esto es de espíritu a espíritu. Ahora se necesitan seres espirituales como tú y yo para lidiar con los espíritus que traen el caos. Se necesitan seres espirituales que entiendan su ascensión y su posición para lidiar con seres espirituales que están trayendo el caos. Y aquí es donde nosotros entramos en guerra espiritual. Esta es la guerra espiritual. ¿Quiénes querían saber? ¿Quiénes querían aprender de guerra espiritual? Esta es la guerra espiritual. Cuando un ser espiritual que entiende su posición en los cielos empieza a lidiar con los espíritus que traen el caos. Esta es la verdadera guerra espiritual. Esta batalla es de un ser espiritual. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Hechos 19:13. Y dice: y algunos de los judíos exorcistas vagamundos, ambulantes, mi versión dice vagamundos, NTV. Pero ¿cómo así son judíos? ¿Sí dicen ahí que judíos? ¿Y judíos no eran los del pueblo de Dios? ¿Pero por qué son exorcistas y vagamundos si son judíos? ¿Por qué? Esos no profesan al Dios de Jacob, Isaac, Abraham. Claro. Y entonces ¿por qué hacen exorcismos? Yo pensé que eso era por allá, en otro lado. Escúcheme bien. Algunos de los judíos, exorcistas vagamundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo:
os conjuro por Jesús que el Pablo que predica. Y había 7 hijos de un tal Esceva, diga 7 hijos de un tal Esceva. Respondiendo al espíritu malo dijo: a Jesús conocemos y quién es Pablo, mas a vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando a ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeran de aquella casa desnudos y heridos. Escúcheme bien, mi hermana iglesia. La autoridad no te la da la religión. La autoridad no te la da la religión. No coja usted. Usted sabe qué hacían. Yo me puse a estudiar en los libros apócrifos y en los libros históricos de Israel. Y yo dije, ¿y cómo hacían para hacer los exorcismos? ¿Cuáles era la esta? ¿Y sabe qué? Recitar versículos, empezar a coger elementos y decir en el nombre de Jehová. Más o menos esto era. Entonces hay gente que parece como los judíos exorcistas, ¿no? No viven en santidad y creen que por pertenecer a la iglesia cristiana, en el momento que tiembla, la sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo me cubre. Usted parece un judío exorcista y ambulante. Esto era lo que hacían los judíos. No vivían una vida de santidad, pero creían que por la religión tenían autoridad. La autoridad no la da la religión. Cuando se conoce el nombre de Jesucristo, pero no estás en el nombre, es religión. Quien está en el nombre no pisotea la sangre de este nombre. Y quien no pisotea la sangre de este nombre está en el nombre, por lo tanto tiene autoridad. Porque lo que me da autoridad ante el reino de las tinieblas es el nombre, que es sobre todo nombre. Usted puede estar aquí en la iglesia, pero si no vive en santidad, usted pisotea la sangre del Cordero. Usted conoce a Cristo y está fuera de Cristo. Toma la santidad que Él ganó por ti. De lo contrario, puedes conocer el nombre de Jesús, pero no vives en Él. Los demonios, si tú no vives en Él, los demonios van a poder más que tú, aunque vengas a la iglesia. Los demonios de pobreza y de deuda van a poder más que tú. Los demonios de depresión van a poder más que tú. El demonio de frialdad, de apatía va a poder más que tú. ¿Dónde dice eso? Aquí dice muy claramente en Hechos 19:16. Dice: y enseñoreándose sobre ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron desnudos. Escúcheme bien, mi hermana iglesia. Yo quiero decirle, si tú impartes autoridad, cuando estás en el nombre, Jesucristo te da la capacidad. Hay gente que tiene temor de impartir la palabra de Dios, que porque yo no sé si el enfermo se va a sanar. Tú lo que tienes es que confesar lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, porque cuando tú confiesas la palabra, usted está confesando la autoridad, y cuando usted confiesa la autoridad, Dios te da la capacidad de hacer las cosas aquí en el ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué usted no ha visto que el matrimonio se arregle? Porque, ojo, usted ora para que el matrimonio se arregle, pero usted no decreta y establece la palabra que ya arregló su matrimonio. ¿Sí me lo entendió? Con esto termino. El Señor me dijo: hay autoridad en la profecía. ¿Por qué la palabra profética? Tiene que ver mucho dentro del arsenal que Dios nos ha entregado en la guerra espiritual. Que esa guerra, sí o sí, es el resultado de nuestra posición en los lugares celestiales. Si usted está en los lugares celestiales, tranquilo que siempre va a tener guerra espiritual, porque hay uno que desde el jardín del Edén viene enojado con usted. Entonces, termino. Dice:
En Mateo 18:43, 12:43, cuando el espíritu inmundo haya salido del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores, y entrando moran allí, y son peores las cosas últimas que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Diga conmigo: generación mala. Así sucederá a esta generación malvada. El enemigo espera una generación debilitada para volver espiritualmente. Escúcheme, mire esto. Está en lugares, ¿cuál es su posición? En los lugares celestiales. Hay una guerra espiritual. Y usted tiene que entender que allá se le delegó autoridad, pero esa autoridad se imparte porque usted viva en el nombre de Jesucristo, no porque usted venga a la iglesia. Amén. Ahora, cuando usted imparte eso, escúcheme bien, en esa batalla espiritual hay un arma que es la palabra profética. El nombre de Jesucristo combinado con la palabra de Dios y la sangre del Cordero anulan toda operación de las tinieblas. Y entonces aquí es donde viene. Pero ¿por qué el Señor nos hace esta advertencia? Dice que si hay una generación, porque el poder suyo es tan grande que el diablo tiene un apetito feroz, y aunque usted esté sentado en lugares celestiales, escúchame, mi hermano, va a tratar de seducirlo para quitarle lo que usted tiene, porque lo que él quiere no es su hijo, lo que él quiere no es su familia, lo que él quiere no es su empresa ni su dinero, lo que él quiere es la autoridad y el dominio que usted, Dios, le entregó. Entonces escúcheme bien, mi hermano, ¿qué sucede acá? Entonces viene el diablo y el Señor nos deja una advertencia. Ojo, si usted ya fue libre, si usted ya fue posicionado, usted siempre tiene que mantenerse en una guerra ofensiva. ¿Cuál es la guerra ofensiva? Mi santidad. Dígale al que está al lado: mi santidad. Para ejercer autoridad, mi santidad. Y cuando ejerzo autoridad, Dios me da capacidad. ¿Lo entendimos? Pero sucede esto, el Señor deja, y con esta de verdad, ahora sí termino, con esta de verdad, ahora sí. Y dice, el Señor deja una advertencia. Dije, ojo, porque si usted ha sido libre, usted tiene que ser preservado. No se le olvide su posición, porque si no, ojo, viene la tentación. Dígale al que está a su lado: si le se olvida su posición, viene la tentación. Dígale, dígale: si te olvidas de tu posición, viene la tentación. Y dijo el Señor: generación malvada. ¿A quién le estaba hablando? Me dijo el Señor: es acá. Yo le dije: Señor, Seba tenía 7 hijos, y todos los 7 hijos eran hechiceros, exorcistas, bueno, judíos exorcistas. Todos los 7 drogadictos, todos los 7 jíbaros, todos los 7 malvados, todos los 7 fornicarios, todos los 7 hermanos adúlteros. Oiga, ¿qué pasó con estos hijos? Wow. Y dice el Señor, un vivo ejemplo. Es acá donde los padres que conocieron la palabra de Dios, que un día le sirvieron al Señor y luego lo abandonaron, engañados que congregarse es suficiente, no han entendido el Edén y el Calvario, y su generación, o sea sus hijos, se perderán. Y esto no se derribará hasta que se levante nuevamente otra generación que espiritualmente pueda derribar y echar fuera lo que quiere volver a ocupar esa casa. Dígale, es continua la guerra hasta que Cristo venga. Dígale, es continua. Levante de sus pies y dígale: Señor, hoy quiero tomar la victoria del Calvario. Usted entendió para qué fue creado en el jardín del Edén. Yo quiero que en esta mañana usted, ahí donde está, la palabra ya le ha ministrado, yo estoy totalmente segura. Pero ahí donde usted está, reconozca que la posición terrenal donde usted se encuentra en este momento es producto de la incomprensión espiritual que usted tiene.
Usted no tiene por qué vivir una vida de derrota. Diga: supereminente grandeza, potencia, fuerza, soberanía están en mí.